Bienvenidos sean todos a nuestro canal Estructuratec 21, el canal dedicado al aprendizaje o la enseñanza de la ingeniería estructural. El día de hoy vamos a platicar acerca de la determinación de resistencia por flexión en elementos tipo viga, y para ello vamos a trabajar acerca de el caso de una viga en T, una viga con sección transversal en T, y lo que vamos a hacer es desarrollar el procedimiento por tanteos o el método iterativo, como también se le conoce, para un caso en particular. Esta será la primera parte de este análisis. Posteriormente compartiremos un video acerca del desarrollo de las ecuaciones para estimar esta resistencia y cómo llegamos a las ecuaciones de la normativa, precisamente para aplicarlas de manera directa. Pero mientras tanto vamos a desarrollar un caso en particular donde vamos a calcular la resistencia por flexión de un elemento en T, como les comentaba, una base de patín de 105 centímetros, 15 centímetros de espesor en su patín, un peralte efectivo de 70 y una base en el alma de 30 centímetros. Es una viga de concreto reforzado, simplemente reforzada, por supuesto, solo hay acero en la fibra de tensión. El concreto simple que se va a implementar es de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, mientras que el esfuerzo de fluencia del acero que vamos a usar es de 4.200 kilos sobre centímetro cuadrado. El área de acero que estamos utilizando es de 11.4 centímetros cuadrados, el cual viene precisamente de las 4 varillas del número 6 que se están colocando en este elemento, en T, y se nos está pidiendo determinar la capacidad máxima de flexión de este elemento. Para ello, les comentaba, vamos a desplegar el método iterativo y importante comentar qué es lo que se itera y cuál es la variable a iterar. Pues naturalmente es la profundidad del eje neutro, que se denota con la letra o con la variable C. En este caso, la primera iteración se recomienda ampliamente que la comiencen con una profundidad del bloque de esfuerzos de compresión igual al espesor del patín. En este caso, pueden observar que la variable A en el diagrama de distribución de fuerzas internas o de esfuerzos es 15 centímetros, que es justamente el espesor, perdón, del patín de la sección en T. Son los 15 centímetros que observan de este lado. A partir de esa profundidad A, calculamos la profundidad del eje neutro, que es C, recordando que las relaciones entre A y C son a través de beta 1. A es igual a beta 1 por C según nuestra norma técnica complementaria, y de esta manera podemos estimar la profundidad del eje neutro o bien la profundidad del bloque de esfuerzo si se requiere. En este caso tenemos una C para la primera iteración de 17.64 centímetros. Recordar que en el diagrama de deformaciones unitarias, la deformación máxima útil del concreto a compresión, según nuestra norma, es epsilon CU, es igual a 0.003. Este valor es una constante y es precisamente una especificación de norma. Lo que sigue es, a partir del peralte efectivo de 70 centímetros, podemos calcular la deformación unitaria precisamente en el lecho donde se encuentran las 4 varillas del número 6. Es entonces el siguiente paso, a partir de los triángulos semejantes, poder calcular la deformación unitaria en la zona donde tenemos el lecho de refuerzo. Y para ello llegamos a la expresión que ven aquí. La deformación unitaria en el lecho de refuerzo va a ser igual a epsilon CU por el cociente de D menos C entre C. De ahí que si nosotros sustituimos las variables por las magnitudes que tenemos, vemos que llegamos a obtener una deformación unitaria en el acero de refuerzo por tensión de 0.0089 aproximadamente. ¿La conclusión cuál es? Bueno, que la deformación unitaria en el acero es mucho mayor que la de fluencia. ¿De dónde viene esa deformación epsilon y, que es la deformación de fluencia, y por qué es 0.0021? Recuerden que si aplicamos la ley de Hooke y despejamos la deformación unitaria, sustituyendo un esfuerzo de fluencia en la expresión, llegaríamos a obtener una deformación unitaria de fluencia que para aceros en México, con un esfuerzo de fluencia de 4.200 kilos sobre centímetro cuadrado, obtenemos una deformación unitaria de fluencia de 0.0021. ¿Cuál es la conclusión directa de esta primera parte del análisis?
pues que el acero en tensión, en la fibra de tensión, se encuentra en un estado de fluencia. Muy bien, esto que acabamos de descubrir es importantísimo porque lo que viene a continuación es estimar precisamente las magnitudes de la fuerza de compresión resultante de compresión y la resultante de tensión. Y lo que observan en particular en la fuerza resultante de tensión es precisamente que si nosotros descubrimos que el acero en la zona de tensión se encuentra en un estado de fluencia, podemos entonces derivar en una ecuación que es T igual a S por FY. ¿Por qué por FY? Pues porque el acero se encuentra en un estado de fluencia. De ahí entonces que sea muy sencillo calcular la fuerza resultante. Es el simple producto de la cantidad de acero que hay en esa zona por el esfuerzo de fluencia. Observamos que la fuerza de tensión resultante es de 47.8 toneladas, mientras que la resultante del bloque de esfuerzos de compresión, recordando que es igual a F'C por A por B, obtenemos un valor de esa resultante en compresión de aproximadamente 334 toneladas. ¿Qué observamos aquí? Bueno, que hay una fuerte disparidad entre la fuerza resultante de compresión y la de tensión. ¿Cuál es la conclusión directa de este análisis? Pues precisamente que la suposición en esta primera iteración, que fue de 17.64 para la profundidad del bloque del eje neutro, pues fue excedida o fue un exceso plantear un nivel de profundidad del eje neutro de esta magnitud. Vemos que hay una fuerte disparidad y entonces la resultante de compresión es muchísimo mayor que la resultante en tensión. ¿Cuál es la conclusión final de esta primera iteración? Pues que debemos disminuir la magnitud de la profundidad del eje neutro iterada en esta primera vuelta. Es decir, si trabajamos con una C de 17.64 centímetros, tenemos que reducirla sustancialmente para buscar que la fuerza de compresión resultante y la de tensión sean iguales. ¿Por qué estamos buscando igualar esas dos fuerzas? Pues precisamente para poder calcular el par interno que se genera cuando estas dos fuerzas tienen la misma magnitud y la dirección contraria. Esa finalmente es la función objetivo que perseguimos en este proceso iterativo, que es igualar estas fuerzas resultantes. Y para ello es que vamos a dar pie precisamente a la segunda iteración. En este caso, estoy proponiendo que la segunda iteración la hagamos con una C de 7 centímetros, aproximadamente la mitad del espesor del patín, que son 15 centímetros, y a partir de ello es que procedemos a calcular primeramente el nivel de deformación unitaria en el acero, recordando que está íntimamente relacionada con esta profundidad propuesta. La expresión, ya la discutimos, se obtiene a partir de triángulos semejantes, y observamos que la deformación unitaria en el acero para esta segunda iteración con C igual a 7 va a ser igual a 0.027. Aún así, vemos que el valor es mucho mayor que la deformación unitaria de fluencia, que habíamos quedado que es 0.0021, para aceros con un FY de 4200. ¿Cuál es la conclusión de este primer paso? Pues que el acero en tensión se encuentra precisamente en un estado de fluencia. ¿Y esto para qué nos sirve? Pues precisamente para obtener las fuerzas resultantes, que para una C de 7 centímetros obtenemos una resultante en compresión de alrededor de 132 toneladas, mientras que observamos que la fuerza de tensión resultante es de 47.8. Como continúa fluyendo el acero, pues la expresión se mantiene. Simplemente para calcular la resultante en tensión, multiplicamos el área de acero por el esfuerzo de fluencia. Vemos que sigue existiendo una fuerte disparidad entre la fuerza resultante de compresión y la fuerza resultante de tensión. Por lo tanto, la conclusión sigue siendo bajar en la tercera iteración todavía más el valor de C, que manejamos en esta segunda iteración como 7 centímetros. Entonces, conclusión, para la tercera iteración todavía debemos de reducir todavía más el valor de la variable C, que es la profundidad del eje neutro, buscando que disminuya con ello la magnitud de la fuerza resultante, que en este momento es de 132 toneladas. Hay un procedimiento que podemos llevar a cabo en el entendido de que va a permanecer fluyendo la fibra inferior en tensión
podríamos obtener el valor exacto de A requerido si nosotros igualamos las dos fuerzas. Finalmente, la función objetivo es que la resultante de compresión sea igual a la de tensión. De aquí podemos despejar el valor de A. En este caso lo obtenemos con esta expresión, el área de acero por Fy entre F'C por D. De aquí, si nosotros sustituimos las magnitudes, observamos que para poder lograr que coincidan las fuerzas de compresión con la de tensión, requerimos una A de 2.14 centímetros. Habíamos mencionado que la relación que existe entre A y C es a través de beta 1, por lo que si ocupamos una A de 2.14, nosotros la podemos dividir entre beta 1, que habíamos comentado que es 0.85 para concretos con resistencia menor a 280 kilos sobre centímetro cuadrado, obtenemos un valor de C igual a 2.51 centímetros. Muy bien, si nosotros aplicamos lo que acabamos de descubrir, entonces terminamos con la última de las iteraciones, trabajando con una C de 2.51, y entonces observamos que con una C de esa magnitud tenemos una A de 2.14. Con esa A calculamos entonces la resultante de fuerza del bloque de esfuerzos de compresión en el concreto y vemos que alcanza una magnitud de 47.8 toneladas, que coincide con la resultante en tensión. La deformación unitaria, por no dejar, se recalcula. Ya sabíamos a priori que la deformación unitaria en el acero iba a continuar creciendo si nosotros subíamos la profundidad del eje neutro. Ya intuíamos que la deformación unitaria en el acero iba a seguir creciendo. Y ahí lo comprobamos. La deformación unitaria en el acero ahora es de 0.08, que es mucho mayor que la deformación unitaria por fluencia, 0.0020. Muy bien, comprobamos entonces que las fuerzas son iguales y a partir precisamente de este descubrimiento es que podemos calcular el momento o el par interno generado por esas fuerzas que tienen la misma magnitud y la dirección contraria. ¿Qué variable vamos a ocupar precisamente para calcular el par interno? Pues precisamente el brazo de palanca, que típicamente se denota o lo denotamos con la variable z. Z es igual a todo el peralte efectivo, que es D, menos la posición donde se ubica la resultante en compresión. Recordar que es un bloque de esfuerzos de compresión cuya profundidad es A y por tanto la posición de esa fuerza resultante pues es A medios. De ahí que Z sea igual a D menos A sobre 2. Si nosotros sustituimos precisamente las magnitudes, tenemos un brazo de palanca de alrededor de 68.9 centímetros. ¿Qué hacemos precisamente con el brazo de palanca? Pues muy simple, calculamos el par interno que va a nombrarse como M subíndice N, que es el momento nominal por flexión, que va a ser igual a cualquiera de las dos fuerzas una vez que están igualadas por el brazo de palanca. Existe entre ellas. De ahí que el momento nominal sea de 33 toneladas por cada metro. Es importante en este momento recordar que una cosa son las resistencias nominales y otra cosa son las resistencias totales. Las resistencias totales, que en este caso son de flexión, se denotan con la variable M subíndice R. De acuerdo a nuestra normativa, el momento resistente nosotros lo podemos calcular como el producto del momento nominal, que es el momento o el par interno teórico, por el factor de resistencia. ¿Cuánto es el factor de resistencia según nuestra norma? Es 0.9, es decir, nuestra norma técnica nos pide que hagamos una reducción del 10% de la resistencia nominal o teórica para poder mapear de la nominal a la resistente. Finalmente, si nosotros aplicamos esa reducción del 10%, vemos que el momento resistente de esa viga en T, con un peralte de 70 centímetros y 4 varillas del número 6 en la zona de tensión, alcanza una magnitud de 29.7 toneladas por cada metro. Esa será la resistencia a flexión de una viga con esas características geométricas y características mecánicas de los materiales constitutivos. En la segunda parte de este video vamos a desarrollar las expresiones de la norma para poder calcular esta resistencia a partir de esas expresiones. Mientras tanto, resulta importante expresar el método iterativo o el método por tanteos
para que empiecen a familiarizarse con el juego que existe entre todas las variables involucradas en el cálculo de la resistencia de estos elementos. Espero les haya sido útil el video. Nos vemos en la próxima entrega.